Bueno, ¿todos están viendo ahí la pizarra? Sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a arrancar haciendo una revisión un poquito de los temas de la clase anterior. ¿Sí? Habíamos visto función cuadrática. Esta es su ecuación. ¿Sí? Donde A, B y C son los coeficientes y pertenecen a los números reales. Esta es una función polinómica, como ven, de segundo grado. Bien, la función va de reales en reales. A, B y C pertenecen a los números reales. Bien, el gráfico de una función cuadrática nos da por resultado una parábola. ¿Sí? Y para poder graficar una parábola necesitamos de sus elementos característicos. ¿Sí? Vamos a hacer una del ejercicio 44, por ejemplo la D. Tenemos y igual 2x menos 5 por menos x más 4. ¿Qué tengo que hacer acá? Para empezar a buscar la intersección con los ejes, vértice y demás elementos. Tengo que aplicar propiedad distributiva, ¿no? Y lo llevo a la forma polinómica. Acá está en forma, ¿en qué forma está acá? ¿Está en forma factorizada? Bien, vamos a aplicar propiedad distributiva y lo vamos a llevar a la forma polinómica. ¿Sí? 2x por menos x es menos 2x al cuadrado. 2x por 4 es 8x. Menos 5 por menos x es más 5x. Y menos 5 por 4 es menos 20. O sea que la ecuación queda menos 2x al cuadrado más 13x menos 20. ¿Sí? Bien. Empezamos con la intersección con los ejes. Si buscamos la intersección con el eje x, igualamos la función a 0. ¿Sí? Entonces nos queda menos 2x al cuadrado más 13x más 20 igual a 0. Aplicamos la fórmula resolvente para encontrar las raíces. La vamos a escribir para recordarla también. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. ¿Quién es a? Menos 2, b 13 y c 20. O sea, coeficiente del... ¿Cómo? ¿Menos 20? Ay, gracias. Fíjense que a es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y menos 20 el coeficiente del término independiente. ¿Sí? Reemplazo en la fórmula. Menos b me quedaría menos 13 más menos raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Bien. Nos queda menos 13 más menos y hacemos esta cuenta. 13 al cuadrado es 169, ¿está bien? 13 por 13. Y después tenemos 4 por 2, 8 por 20, 160. 160
negativo, ¿sí? Menos por menos más por menos menos. O sea, 169 le resto 160 y nos queda 9 sobre menos 4. Entonces, 13 más menos raíz cuadrada de 9 que nos da 3 sobre 4. Y ahora vamos a buscar quién es x1 y quién es x2. x1 va a ser menos 13 más 3 dividido 4. Y x2 menos 13 menos 3 dividido 4. Negativo, ¿no? El 4. Menos 13 más 3 es menos 10. Menos 10 sobre menos 4 es 5 medios. Y simplificamos ahí. Menos 13 menos 3 es menos 16. Dividido menos 4, 4. Y acá tengo las raíces, 5 medios y 4. Bien, entonces acá tenemos la intersección con el eje X. Lo voy a escribir como punto 5 medios, 0. Recuerden que como y es igual a 0, la segunda componente del par es 0. Y el otro punto, 4, 0. Ahí tengo la intersección entonces con el eje X. Para buscar la intersección con el eje Y, quien es 0 es X, o sea, reemplazo 0 en la función. Profe, hay chicos en la sala de espera. ¿Podés probar si vos podés omitir? Porque había puesto que todos podían omitir la sala de espera. ¿Sí? ¿Me haces el favor? Si no, bueno, lo omito yo. Fíjense, 0 cuadrado es 0, por menos 2, 0, 13 por 0, 0. Estos dos términos 0, menos 20 sería el resultado. Entonces, la intersección con el eje Y es el punto 0 en X menos 20 en Y. ¿Y se pudo omitir la sala? No, profe, solo me aparece el listado de los que están. No me aparece para aceptar. Ah, bueno, gracias, ahí me fijo. Bueno, ahí puse de vuelta, así que después volvemos a probar si pueden omitir, ¿sí? Puse quién puede omitir la sala de espera, todos. ¿Sí? Ahí justo me parece que hay alguien en sala de espera. ¿Alguien puede probar a ver si pueden omitir? Bien, entonces acá tenemos la intersección con el eje Y. Vamos al vértice de la parábola. Tenemos X del vértice, que es menos B sobre 2 por A. O sea, menos 13 dividido 2 por menos 2. O sea, 13 cuartos. Bien, entonces X del vértice es 13 cuartos. Y del vértice lo obtengo reemplazando el X del vértice en la función, ¿sí? Menos 2 por 13 cuartos elevado al cuadrado más 13 por 13 cuartos menos 20. Menos 2 por 169 sobre 16 más 169 cuartos menos 20. Acá puedo simplificar y nos queda menos 169 menos 169 sobre 8 más 169 cuartos menos 20. Esto nos da 9 octavos.
Entonces acá tenemos la componente y del vértice, ¿sí? Entonces recuerden que el x del vértice lo averiguamos usando esta fórmula. También podemos averiguarlo sumando las raíces y dividiendo por 2, ¿sí? Otra forma. Y el y del vértice reemplazando el valor obtenido del x del vértice en la función. Bien. Después teníamos el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es una recta paralela al eje de ordenadas y su ecuación coincide con el x del vértice, o sea, es 13/4. Concavidad. Recuerden que la concavidad la indica el signo de A, del coeficiente cuadrático. Ven que A es negativo. A es igual a -2. O sea, la concavidad es negativa. A es menor a 0, ¿sí? Es negativo. O cóncava hacia abajo, ¿sí? Después tenemos el conjunto imagen. El conjunto imagen en la parábola está vinculado con el y del vértice, ¿sí? Y la concavidad que presenta la curva. Como la concavidad es negativa, la imagen va desde menos infinito al y del vértice. Y del vértice es 9/8 con corchete. Y lo último sería el gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar algo acá del conjunto imagen. Si A es mayor a 0, o sea, si la concavidad es positiva, la imagen va desde el y del vértice al más infinito. Si A es menor a 0, o sea, la concavidad es negativa, y va desde menos infinito al y del vértice, ¿sí? Esto es para el conjunto imagen. Dominio, obviamente, los reales, ¿sí? Bien, vamos a hacer el gráfico. Bueno, ahora en el gráfico volcamos todo lo que fuimos averiguando. Bueno, por acá más o menos la ordenada. Después teníamos las raíces, que eran 4, y 5 medios, que es 2,5, ¿sí? Vamos a marcar acá las raíces. X1, X2. El vértice iba de 13/4, o sea, 13 dividido 4 nos da 3,25 por acá, hasta 9/8. 9/8 es 1,25. O sea, desde acá vamos a más o menos a salir este gráfico, porque no está muy a escala, ¿sí? Acá el vértice. El eje de simetría va a pasar por
el X del vértice y gráfico. Bueno, más o menos. Esa sería la parábola, ¿sí? Esta sería y igual a 2x menos 5 en forma acá factorizada, ¿sí? Este sería el gráfico. Entonces la concavidad es negativa. ¿Mm? Bien. En este caso, b cuadrado, o sea, el delta, el discriminante, dentro de la resolvente, b cuadrado menos 4 por a por c, ¿se acuerdan que recibe el nombre de discriminante? En este ejercicio que hicimos nos dio mayor a 0, porque nos dio raíz cuadrada de 9. Sí, como nos dio mayor a 0, encontramos dos raíces reales distintas. También puede pasar que b cuadrado menos 4 por a por c sea igual a 0 y vamos a encontrar dos raíces reales iguales, o sea, raíz doble, ¿sí? Raíz doble. Y puede pasar que b cuadrado menos 4 por a por c sea menor a 0 y vamos a encontrar dos raíces complejas conjugadas. Bien. En el caso que el delta sea mayor a 0, como el primer caso, entonces tenemos la gráfica de la parábola que va a cortar al eje X en dos puntos, o sea, en las raíces. Bien. En el caso que el delta sea igual a 0, la gráfica de la parábola va a ser tangente al eje X. X1 igual a X2. O sea, va a tener un punto de intersección con el eje X. En el caso que el delta sea menor a 0, la gráfica no tiene puntos de intersección con el eje X, pero puedo buscar el resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, si el discriminante es mayor a 0, dos raíces reales distintas. Igual a 0, raíz doble. Menor a 0, raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Bueno, esto era en cuanto al ejercicio 44. Vamos a hacer el ejercicio, no me acuerdo si lo hicimos, pero lo vamos a hacer de vuelta por las dudas y quiero repasar las formas de la parábola, ¿sí? Cómo la podemos representar. Forma polinómica, que era el ejercicio este que vimos, que la pasamos de la factorizada a la polinómica, y en este caso, en el F, está dada en forma canónica, ¿sí? El ejercicio F, y igual 1/2 por x menos 1 elevado al cuadrado menos 8. Entonces, de esta ecuación yo puedo sacar el vértice de la parábola, ¿sí? Porque el vértice, la voy a escribir acá, y sería a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, acá está el x del vértice y acá está y del vértice. Bien, es lo que puedo sacar de los elementos característicos. El vértice de la parábola, que sería 1, y este sería menos 8. Bien. Para buscar el resto de los elementos voy a llevar la ecuación a la forma polinómica. ¿Cómo? Desarrollando el cuadrado de un binomio que está acá. O sea, va a quedar
y igual 1/2 por x al cuadrado menos 2 por x por 1, 2x, más menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 8. Aplico distributiva con el coeficiente que está acá multiplicando, 1/2 x al cuadrado menos 1/2 por 2 es 1, o sea, x. 1/2 por 1 es 1/2 menos 8. 1/2 x al cuadrado menos x, hago esta cuenta, 1/2 menos 8, y me queda menos 15 medios. ¿Sí? Acá llevé en la función a la forma polinómica, estaba dada en forma canónica. ¿Sí? Podemos sacar entonces de la fórmula canónica el vértice de la parábola. ¿Bien? Bueno, vamos a encontrar las raíces, o sea, la intersección con el eje X, igualamos la función a 0. Entonces nos queda 1/2 x cuadrado menos x menos 15 medios igual a 0, donde a es 1/2, b es menos 1 y c es menos 15 medios. Aplicamos la fórmula resolvente, menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Menos b sería menos menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Acá puedo simplificar, acá nos queda 1 más menos raíz cuadrada de 1, menos por menos nos da más, este 2 lo simplifico con 4 y acá queda 2, y este 2 con este 2. Y nos queda 15. Bueno, todo dividido 1. Así que lo escribimos primero. Y nos queda 1 más menos la raíz cuadrada de 16, o sea, 1 más menos la raíz cuadrada de 4. x1 va a ser 1 más 4, que es 5, y x2 va a ser 1 menos 4, que es menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos las raíces. Que me anoto la ecuación antes de borrar. Y igual 1/2 x cuadrado menos x menos 15 medios. Y seguimos con el resto. Entonces, y igual 1/2 x al cuadrado menos x menos 15 medios. Intersección con el eje y, quien es 0, es x ahora. Entonces, intersección con el eje y, x es igual a 0, reemplazo 0 en la función, y la ordenada al origen nos da menos 15 medios. ¿Sí? O sea, el punto de intersección con el eje y es 0 menos 15 medios. ¿Mm? O sea, esto sería menos 7,5. Bien, para poder graficar. Teníamos el vértice, que era 1 menos 8. El eje de simetría coincide con el x del vértice, que es 1. La concavidad está relacionada ¿con quién? Con el coeficiente del término cuadrático. ¿Cómo es la concavidad acá? Como a es mayor a 0, acá es Positiva. 0,5. Claro, concavidad positiva, porque a es mayor a 0. Bien, conjunto imagen. Como la concavidad es positiva, recuerden que vamos desde i del vértice, que es menos 8, a más infinito. Bien. Entonces, acá el discriminante nos dio
mayor a 0 porque nos dio raíz cuadrada de 16, ¿no? Y encontramos dos raíces reales distintas. Una de ellas era el 5 y la otra el menos 3. O sea, los puntos serían 5 en X, 0 en Y. Y el otro punto de intersección, menos 3 en X, 0 en Y. Entonces tenemos las raíces. Hay una raíz. Acá estaría la otra. El vértice va de 1 hasta acá a menos 8. Tenemos la ordenada del origen que está acá. Voy a marcar ahí. ¿Sí? El eje de simetría pasa por X del vértice. Y graficamos. Acá tenemos el vértice. Bueno, más o menos. Esta sería la parábola. Bien. Entonces, como el discriminante nos dio mayor a 0, encontramos puntos de intersección con el eje X, dos raíces reales distintas. Tenemos el vértice que lo pudimos sacar de la misma ecuación que nos estaba dada en forma canónica. ¿Sí? También la puedo calcular acá. El X del vértice es menos B sobre 2 por A. Fíjense que es 1 sobre 2 por 1 medio. Simplifico y nos dio 1 también, ¿ven? Al reemplazar este 1 acá en la función, nos va a dar este menos 8. Bien, pero esta no es la única forma de encontrar las raíces. Vamos a ver algo más sobre este ejercicio. Si lo dejo en forma canónica, ¿sí? Donde A es un medio, ¿qué más podemos sacar de acá? Que el X del vértice es 1 y que Y del vértice es menos 8. ¿Sí? Estos son los datos que nos dan esta ecuación. Se pueden encontrar las raíces igualando a 0 y por despeje. O sea, un medio por x menos 1 al cuadrado menos 8 igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que para encontrar la intersección con el eje x, quien es 0 es y? O sea, igualo toda la ecuación a 0. ¿Sí? Vamos despejando. Un medio por x menos 1 al cuadrado igual a 8. ¿Sí? Este un medio que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda x menos 1 al cuadrado igual a 16. 8 por 2, 16. ¿Bien? Para despejar x menos 1, que está al cuadrado, ¿qué hacemos? La potencia pasa a raíz, ¿no? Raíz cuadrada de 16 y nos queda x menos 1 en módulo. O sea, módulo de x menos 1 igual a 4. Entonces, x menos 1 es igual a 4 o x menos 1 es igual al opuesto de 4. Despejamos x, este 1 que está restando pasa sumando y el valor de x acá es 5. Despejamos acá y x en este caso es menos 3. Y ahí encontramos las dos raíces. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si me lo dan en forma canónica, bueno, puedo encontrar las raíces igualando a 0. También puedo desarrollar el cuadrado, hacer las operaciones que están acá indicadas y llevarlo a la forma polinómica y aplicar la fórmula resolvente. ¿Bien? Entonces, de la fórmula canónica, los datos que puedo sacar es el coeficiente del término cuadrático, x del vértice e y del vértice.
también puedo encontrar las raíces igualando a 0. Bien, vamos a ver otro ejercicio de acá. A ver cuál podemos ver que nos dé. Vamos a hacer el C. Y igual 2x al cuadrado más x más 1. Bien. Bueno, el dominio de esta función, recuerden que siempre son los reales, va de reales en reales. Vamos a buscar la intersección con los ejes, intersección con el eje x, y es igual a 0, o sea, igualo la función a 0, y aplico la fórmula resolvente. Escribo la fórmula que voy a usar, donde A es 2, B es 1 y C también es 1. Reemplazo menos B más menos B cuadrado menos 4 que multiplica a A que multiplica a C. Todo dividido 2 por A. ¿Bien? Nos queda menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 8 sobre 4. O sea, menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 7 sobre 4. Acá nos encontramos con que el discriminante es menor a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Dos raíces complejas conjugadas, o sea, no hay raíces reales. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esta expresión? Si las quiero escribir a las raíces. Menos 1 más menos raíz de 7i sobre 4. Y ahí escribo las dos raíces. Menos 1 más raíz de 7 por i sobre 4. Y la otra raíz compleja sería esta. ¿Sí? O simplemente escribo no tiene raíces reales una vez que llego acá al radicando negativo. ¿Sí? Entonces, intersección con el eje X no tiene. Con el eje Y vamos. Acá escribo entonces no tiene raíces reales. Intersección con el eje Y tiene 0 es X, o sea que iba a ser 2 por 0 al cuadrado más 0 más 1. La intersección con el eje Y es 1, o sea el punto 0 en X, 1 en Y. Voy a buscar el vértice de esta parábola. X del vértice es menos B sobre 2 por A, o sea menos 1 sobre 2 por A, o sea menos un cuarto. El y del vértice lo obtengo reemplazando este menos un cuarto en la función. 2 por menos un cuarto elevado al cuadrado más menos un cuarto más 1. O sea, 2 por 1 sobre 16 menos un cuarto más 1. Simplifico acá y nos queda un octavo menos un cuarto más 1. Y nos da 7 octavos. Acá tengo el y del vértice. ¿Sí? Entonces, intersección con los ejes. Con el eje X no hay intersección porque nos dio el discriminante menor a 0. O sea, encontramos raíces complejas conjugadas. Intersección con el eje Y, el punto 0, 1, el vértice de la parábola, menos un cuarto, 7 octavos. El eje de simetría, su ecuación coincide con el x del vértice, y x del vértice nos había dado menos un cuarto. Bien, la concavidad. Como A es mayor a 0, la concavidad es positiva, o cóncava hacia arriba, ¿no? El conjunto imagen
va desde el i del vértice que nos había dado 7 octavos a más infinito. Bueno, y graficamos. Sería menos 0,25. Siete octavos es 0,875. Eso acá es menos 0,25 para poder fijarnos bien acá en el eje cartesiano para graficar, ¿sí? Y la ordenada, la intersección con el eje Y nos daba el punto, vamos a escribirlo C, es 0, 1. Entonces vamos a graficar y ampliarlo un poquito, acá estaría 1. El vértice, menos un cuarto, acá tengo menos 1, por acá estaría menos 0,25, que va hasta 0,8, aproximadamente acá, ¿sí? El eje de simetría bueno, bien hecho, quedó medio mal. Vamos a hacerlo un poquito más. El día del examen no se olviden la regla, ¿sí? Bueno, entonces tenemos intersección con el eje Y, acá está la ordenada, vértice, y dibujo la parábola. Bueno, más o menos ahí está la parábola, ¿no? ¿Sí? Esta es la parábola que corresponde a esta función. ¿Sí? No tiene intersección con el eje X, pero pudimos encontrar el resto de los elementos. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto al ejercicio 44. Bueno, después ya no me acuerdo. Hicimos el ejercicio 46 la clase pasada y el 47 puede ser. ¿Se acuerdan? No, profe, no los hicimos. ¿No los hicimos? Bueno. Hicimos los 44, que yo me acuerdo. Ah, bueno, listo. Entonces me acordaba mal, gracias. Vamos a mirar un poquito el ejercicio 46. Ejercicio 46. Dice, considerando la función g que va de reales en reales y que es igual a 3x al cuadrado menos 9x más k, determina el valor de k para que la gráfica sea tangente al eje x y después hay que graficar. O sea, tenemos que encontrar el valor de k para que esta parábola sea tangente al eje x. Bien, de acuerdo a lo que vimos, ¿qué tiene que pasar ahí para que la gráfica sea tangente al eje x? ¿No tiene que tener imagen en negativo? No.
Otra cosa, ahí ya te está yendo para que no tenga intersección con el eje X. ¿Tiene que tener raíces dobles? Tiene que tener raíz doble, muy bien. O sea, el delta tiene que ser igual a ¿quién? A 0. A 0, muy bien. Entonces, para que el gráfico sería esta forma, a ver. ¿Sí? Un punto de intersección con el eje X, o sea, es tangente. Para que pase esto, ¿se acuerdan que lo había escrito hace un ratito? El delta tenía que ser 0. O sea, b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿quién es a? Es 3. ¿Quién es b? Es menos 9. ¿Y quién es c? Es k. Reemplazo, b cuadrado sería menos 9 elevado al cuadrado menos 4 por a por c igual a 0. Nos queda una ecuación donde k es nuestra incógnita, ¿bien? Desarrollamos acá el cuadrado, 81 menos 12 por k igual a 0. Despejo k. 81 pasa negativo. Menos 12 que está multiplicando acá pasa dividiendo con su signo, ¿sí? Entonces nos queda 81 doceavos. 81 sobre 12 es igual a 27 cuartos si simplificamos ahí, ¿no? Entonces, si k vale 27 cuartos, la gráfica de esta parábola es tangente al eje X. Entonces acá reemplazamos que de X va a ser igual a 3X al cuadrado menos 9X más 27 cuartos. ¿Sí? Acá hay que buscar los elementos característicos y graficar. Y van a ver que el gráfico de esta parábola es tangente al eje X. ¿Sí? Ahora lo hacemos. Bueno, a ver, vayan haciendo eso un ratito. Díganme cuánto les dio las raíces. ¿Sí? Tiene que borrar para usar esta pizarra. Borro acá. Escribo acá, g de x es 3x al cuadrado menos 9x más 27 cuartos. Bueno, voy a buscar la intersección con el eje x. Entonces igualamos a 0 la función. 3x al cuadrado menos 9x más 27 cuartos igual a 0. Y aplicamos la resolvente. Menos b sería 9 más menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. 9 más menos raíz cuadrada de 81 menos. Este 4 lo simplifico con este 4. Y 3 por 27 es 81. O sea, acá nos encontramos con que nos da raíz doble. ¿Sí? X1 va a ser igual a X2 y va a ser igual a 3 medios, ¿sí? 9 sextos. ¿Sí? Entonces, ahí seguimos con el análisis. Busquen los demás elementos característicos y cuando grafiquen van a ver que la parábola es tangente al eje X. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, entre una recta y una parábola puede pasar. A ver. Vamos a repasar vamos a ver un poquito esto. Si tengo una parábola y una recta, esta es la recta en otro color.
puede pasar esto, que la parábola, entre la parábola y la recta haya un punto de intersección, o sea que la recta es tangente a la parábola, ¿sí? Vamos a escribir acá, igual m por x más d, igual a x al cuadrado más bx más c. Tenemos la ecuación de la recta y la ecuación de la parábola, ¿bien? También puede pasar que tengo la parábola y la recta no toque a la parábola hacia exterior, ¿sí? Y el otro caso, con la parábola y que la recta corte a la parábola en dos puntos, o sea que sea secante. El primer caso que tenemos acá, donde la recta es tangente a la parábola, hay un punto de intersección, entonces el delta tiene que ser 0, ¿sí? El segundo caso, donde tengo una parábola y una recta exterior a la parábola, o sea que no la corta, no hay puntos de intersección, el delta tiene que ser menor a 0, ¿sí? Y en el caso en que la recta sea secante a la parábola que la corte en dos puntos, el delta tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio que sigue, el 47, donde dice, dadas la parábola y la recta, determina los valores de k para que la recta sea tangente a la parábola, el primer caso que les escribí acá, la recta no corte a la parábola, el segundo se hace exterior, y después hay que interpretar gráficamente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a plantear el ejercicio 47. Tenemos la parábola y igual 3x al cuadrado menos kx menos 1 y la recta igual k por x menos 2. El primer punto que piden es que la recta sea tangente a la parábola, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con las mismas incógnitas, ¿no? Que en este caso va a ser k para la parábola, tiene que ser el mismo k para la recta. ¿Está bien? Entonces, lo voy a escribir acá como sistema a ver qué se les ocurre. Bueno, ¿qué haríamos ahí para obtener k? Sabiendo que la parábola y la recta tienen que tener perdón, un punto de intersección, o sea, que la recta sea tangente a la parábola. ¿Qué hacemos ahí? Igualamos, si usamos igualación, y 3x al cuadrado menos kx menos 1 tiene que ser igual a kx menos 2. Y es igual a esto. Y ahí es igual a esto, entonces igualamos los segundos miembros, ¿sí? Hacemos pasaje de términos e igualamos a 0.
¿sí? 3x al cuadrado menos kx es menos 2 veces kx. Menos 1 más 2 es 1. Y ahora sí, ¿qué habíamos dicho? Para que la recta sea tangente a la parábola, el delta tiene que ser igual a 0. ¿Quién es el delta? B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? ¿Quién es A en esta ecuación? 3. ¿Quién es B? Menos 2K. ¿Quién es C? 1. Reemplazo. B cuadrado sería menos 2K al cuadrado menos 4 por A por C igual a 1. Menos 2K al cuadrado sería 4K al cuadrado. Menos 12 igual a 0. Despejo K. Este 4 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 12 y nos queda K al cuadrado igual a 3. Despejo K, pasa a raíz cuadrada, pero K queda en módulo. O sea que K puede ser raíz cuadrada de 3 o menos raíz cuadrada de 3. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes hagan la interpretación gráfica, ¿qué van a hacer? I igual 3x al cuadrado menos raíz cuadrada de 3x menos 1 igual raíz cuadrada de 3x menos 2. Y van a graficar. ¿Sí? Y después con el otro valor de K obtenido. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Y el punto B de este ejercicio dice que la recta no corte a la parábola. Esta recta no corta la parábola. Entonces, ¿cómo tiene que ser el delta? Negativo. Claro, menor a 0. Muy bien. Igualamos lo mismo que en el paso anterior. Despejamos e igualamos a 0. Entonces, b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser menor a 0. Menos 2k al cuadrado menos 4 por a por c menor a 0. 4k al cuadrado menos 12 menor a 0. ¿Cómo seguimos ahí? Nos queda una desigualdad, ¿no? 4k al cuadrado menor a 12. Después, cuatro que está multiplicando acá pasa dividiendo. K al cuadrado menor a 12 dividido 4, o sea, K al cuadrado menor a 3. ¿Sí? Despejo K y me queda módulo de K menor a raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué va a pasar acá? K va a ser mayor a menos raíz cuadrada de 3 y menor a raíz cuadrada de 3. O sea, K va a ser igual o va a estar en el intervalo menos raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Dentro de este intervalo encuentro acá, para que no corte la recta en la parábola. Bien. Bueno, esto en cuanto al ejercicio 47.
Vamos a mirar el ejercicio 48 ahora. Dice, dada la parábola y igual x al cuadrado menos kx más 4, determina los valores de k reales para que el vértice de la parábola pertenezca al eje x. ¿Qué hacemos ahí? Que el vértice Igualar el pertenece... delta 0. ¿Cómo? Igualar el delta 0 a 0. Muy bien. Para que pertenezca el vértice al eje X, significa que es tangente al eje X, que hay un punto de intersección, y muy bien, el delta tiene que ser 0. O sea, b cuadrado menos 4 por a por c tiene que ser igual a 0. Donde a es 1, b es menos k y c es 4. O sea, menos k al cuadrado menos 4 por a por c igual a 0. Menos k al cuadrado es k al cuadrado menos 16. Despejo k. Raíz cuadrada de 16 y k queda en módulo, ¿sí? O sea, módulo de k igual a 4. Entonces, k puede ser igual a menos 4 o k igual a 4. Y va a ser x al cuadrado menos, con este menos nos queda más 4x más 4. Y la otra parábola va a ser x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Bien? ¿Me entendió? Entonces acá los valores reales de k para que el vértice de la parábola pertenezca al eje X son menos 4 y 4, o 4, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cómo desapareció el negativo de acá? Negativo, ¿en dónde? ¿El menos k? Sí. Fíjate que eso es lo mismo que menos 1 por k al cuadrado, ¿sí? Pensá que distribuimos la potenciación, menos 1 al cuadrado por k al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y k al cuadrado es k cuadrado. ¿Sí? Gracias, profe. O sea, base negativa, exponente par, el resultado va a dar positivo. ¿Sí? Pensarlo así también. Bien, el punto B de este ejercicio dice, determina el valor real de k para que la parábola pase por el punto 3 menos 5. ¿Qué hacemos ahí? Que pase por el punto 3 menos 5 significa que la imagen, o sea, de x igual a 3 es menos 5. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a reemplazar x e y en la función, ¿sí? Y menos 5. X, 3. Menos k por 3 más 4. Nos queda una ecuación donde nuestra incógnita es k. Hacemos los cálculos y despejamos k. 3 al cuadrado es 9. Acá puedo escribir 3 por k. Hago conmutativa. Menos 5 igual a 9 y 4 es 13. Despejo, menos 5 menos 13. Nos da menos 18. Menos 13 está multiplicando, pasa dividiendo.
y el valor de K es 6. O sea que esta parábola va a ser x al cuadrado menos 6x más 4. ¿Bien? Profe, ahí no sería menos 6K. Cuando reemplazo en la función sí te queda negativo, menos 6, ¿ves? Pero el valor de K es 6. ¿Sí? No, Fíjate, porque escribí menos, una X, por eso lo decía. porque lo escribí donde... Ay, no te entendí la pregunta entonces. En el lugar de K reemplazamos el valor obtenido que es 6. Entonces vos pones acá en K 6 y te queda menos 6x. X al cuadrado menos 6x más 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, sí, perfecto. Vamos al punto C, que dice representa en un mismo gráfico las tres parábolas halladas y calcula las coordenadas del punto de intersección entre cada una de las curvas y la recta y igual a 4. ¿Sí? Bueno, borro y me escribo las tres parábolas que nos había quedado. Una era, la última que hallamos era x al cuadrado menos 6x más 4. Y las otras eran x al cuadrado más 4x más 4 y x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Entonces tenemos el eje cartesiano acá sería 4 por i igual a 4, ¿no? Acá tengo esta recta y tenemos que fijarnos que estas curvas van a intersecar a la recta i igual a 4. ¿En qué puntos? ¿Sí? Bueno, lo podemos hacer gráficamente y analíticamente. Lo voy a hacer solo con la primera, ¿sí? Y ustedes después hacen con las otras dos. Para encontrar el punto de intersección de esta curva con la recta i igual a 4, fíjense, tengo i igual a x al cuadrado menos 6x más 4 y la recta i igual a 4. Voy a armarme el sistema de ecuaciones acá y fíjense que i es igual a esto y también es igual a esto. O sea, voy a igualar los segundos miembros, x al cuadrado menos 6x más 4 igual a 4. Voy a resolver acá. X al cuadrado menos 6x más 4 menos 4 igual a 0. O sea, me queda x al cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Sí? Voy a sacar factor común x, que multiplica x menos 6. Y voy a encontrar ahí los puntos de intersección. O sea, los valores de x. Y voy a encontrar dos. ¿Cuánto vale x dentro de los paréntesis? ¿Qué valor hace 0 ese paréntesis? 6. 6. Ahí encontré la raíz. ¿Qué valor hace 0 a la x que está fuera del paréntesis? 0. 0, perfecto. Entonces, los puntos de intersección van a ser 0 en x, 4 en y. Y el otro punto de intersección, 6 en x, 4 en y. ¿Sí? Acá tengo los puntos de intersección. Bien, de esta curva con la recta. ¿Se entendió? De igual manera van a buscar de forma analítica los puntos de intersección de las otras dos parábolas. Entonces, para graficar esta parábola, todos los elementos característicos la grafico y van a ver gráficamente que esta curva toca a la recta en el punto 0,4 y en el punto 6,4. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el análisis de esta. Siempre acá.
Voy a buscar las raíces de esta parábola. Va a ser, lo escribo acá, x1, x2. Menos b sería 6, más menos b cuadrado es 36, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. O sea, me queda 6 más menos raíz de 36 menos 16, que es 20, ¿no? Sobre 2. O sea, 6 más menos raíz cuadrada de 20, no encontramos un número que multiplicado 2 veces por sí mismo nos dé 20, pero podemos extraer factores de ese radical. ¿Se acuerdan cómo? Raíz cuadrada de 20, ¿a qué es igual? A 2 raíces de 5. A ver, raíz cuadrada de 20, vamos a repasar un poquito. 20 es lo 5 por mismo 4. que 2 al cuadrado por 5, o 5 por 4. Le doy una raíz a cada factor. Y nos queda, es lo que dijiste, no te había entendido. 2 raíz de 5, perfecto. 2 raíz de 5 sobre 2. Y ahí busco las raíces, o sea, que borro y lo escribo. Una de las raíces va a ser 6 más 2 raíz de 5 sobre 2. Puedo simplificar acá y nos va a quedar 3 más raíz de 5. Y la otra raíz va a ser 3 menos raíz de 5, ¿sí? Y las ubico acá en el eje X, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? A ver, sería 3 más raíz de 5, 5,23 aproximadamente. Y la otra raíz, 3 menos raíz de 5, sería 0,76. Las ubico acá en el eje X para poder graficar. Y después tenemos que buscar la intersección con el eje Y, que es 4, acá. ¿Sí? ¿Cómo buscábamos la intersección con el eje Y? Reemplazábamos 0 en la función, ¿bien? El vértice de la parábola va a ser menos b sobre 2 por a. O sea, 6 sobre 2, que es 3. Y el y del vértice va a ser 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 4. O sea, 9 menos 18 es menos 9 más 4 es menos 5. ¿Está bien? Menos 5. Entonces tengo acá 3 y menos 5. Voy de 3 hasta menos 5. Las raíces dijimos 5,23. 3, 4, 5. Por acá estaría una de las raíces y la otra por acá. ¿Mm? Y ahí grafico la parábola. Prolongo esta recta. Bueno, la rama esa no salió muy bien. Vamos de vuelta. Bueno, fíjense que analíticamente vemos que un punto de intersección es 0,4. Y el otro, acá tengo 3, 4, 5, 6 está acá. Es el punto 6,4 y el punto 0,4. ¿Bien? Bien hecha la parábola, ¿no? Quedó media desastre esta parábola. Bueno, ustedes lo van a hacer mejor. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo busco el punto de intersección entre la recta y la parábola y el gráfico? Lo mismo tienen que hacer con las otras dos curvas, ¿sí? Con las otras dos parábolas.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio más que había salteado, que es el 45. Ejercicio 45. Dice, considerando la función real f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 10. Dice, ¿para qué valores de x alcanza su mínimo? Y pregunta si existe algún valor real de x para el cual la función tome el valor menos 2. Y hay que verificar gráficamente. Bueno, para calcular el mínimo de x, tenemos que hallar la coordenada de x del vértice, ¿sí? X del vértice nos va a dar el mínimo de esta función. ¿Se entiende por qué? Como es cóncava hacia arriba, ¿sí? Tiene concavidad positiva, el vértice es su punto mínimo. Es el mínimo donde alcanza el gráfico en la parábola. ¿Se entiende? Ahora cuando lo grafiquemos, vamos a ver si lo ven bien. Entonces, el x del vértice nos da el mínimo de esta función. Sería menos 7 sobre 2 por a. O sea, 7 medios, que es 3,5. Bien. El punto B dice si existe algún valor real de x para el cual la función tome el valor menos 2. ¿Qué significa eso? Y ¿existe algún valor real de x para el cual la función tome el valor menos 2? Vamos a graficar. A ver. Bien, vamos a encontrar, voy a graficar acá, ¿no? 10 es la ordenada al origen, 1, bueno, por acá. Después, ¿qué tenemos que buscar? Lo voy a buscar todo acá y después ya tenemos el x del vértice. El y del vértice sería reemplazar 7 medios en la función, 7 medios al cuadrado menos 7 por 7 medios más 10. O sea, 49 cuartos menos 49 medios más 10. Hagamos esa cuenta. 49 cuartos menos 49 medios más 10. Y nos da menos 9 cuartos. 9 dividido 4, para pasarlo a decimal, 2,25 negativo. Ahí tengo el vértice. Entonces, 1, 2, 3, 4, acá tengo 3,5 y va hasta menos 2,25. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta acá. Después, ¿qué más tenemos que hallar? Las raíces. Menos b es 7 más menos b cuadrado, que es 49, menos 4 por a por c sobre 2 por a. O sea, 7 más menos raíz cuadrada de 9. Van siguiendo el cálculo, ¿no? x1 va a ser 7 más 3, 10, dividido 2, 5. 7 menos 3, 4, dividido 2, 2. Tengo acá 1, 2, 3, 4. Acá tengo una raíz y acá tengo otra raíz. Acá tengo el vértice. Bueno, mi gráfico, chicos, no va a quedar demasiado lindo, pero a ver.
Bueno, más o menos este sería el gráfico, ¿no? Acá tiene que tocar. Acá tengo menos 1, menos 2, menos 3. ¿Bien? ¿Qué nos pregunta el punto B? Dice si existe algún valor real de x, acá en x, para el cual la función tome el valor menos 2. Acá tengo esos valores. ¿Ven? Estos dos puntos que tengo acá. Bueno, ¿cómo los voy a hallar? Voy a reemplazar en i menos 2, esa imagen. Bien, esperen que borro todo acá para hacerlo en esta pizarra. Pueden ir haciéndolo y después lo controlamos. Tomo la función, lo igualo a 12, lo igualo a menos 2, despejo igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Upa, me quiero borrar todo. Bueno, mientras yo borro, ustedes lo van haciendo, ¿no? Entonces, menos 2 igual a x al cuadrado menos 7x más 10. Bueno, menos 2 igual a x al cuadrado menos 7x más 10. ¿Sí? Este es el valor de i. ¿Está bien? Despejamos x al cuadrado menos 7x más 10 más 2 igual a 0. Y nos queda x al cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Resolvemos esta ecuación, si aplicamos la resolvente para ver cuáles son los valores de x para los cuales su imagen es menos 2. ¿Sí? Aplico la resolvente, menos b sería menos 7, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 49, menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. O sea, 7 más menos raíz de 4 por 1 por 12 es 48. 49 menos 48 es 1 sobre 2. O sea, que x1 va a ser 7 más 1, 8 dividido 2, 4. Y la otra raíz va a ser 7 menos 1, 6 dividido 2, 3. Entonces, los valores, hay dos valores de x para los cuales la función toma el valor menos 2. Y son el punto 4 en x menos 2 en y. Y el otro punto 3 en x menos 2 en y. Lo van a verificar gráficamente. ¿Sí? Acá tendría el 3. Y acá tendría el 4. ¿Ven? Bien graficado y con las hojas cuadriculadas van a ver que se cumple lo que estoy escribiendo ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Y fíjense acá, hablaba sobre el mínimo. Cuando la concavidad de la parábola es positiva, o sea, cuando es cóncavo hacia arriba, el vértice, el x del vértice, me indica el mínimo valor de x, ¿sí? Y que coincide con la x del vértice de la parábola. Bien, si hubiese sido concavidad negativa, el x del vértice me indica el máximo que alcanza la parábola, el punto máximo de x. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Uy, nunca ingresó Jonathan.
Bien, chicos, hasta acá. A la tarde continuamos con lo que queda de función cuadrática y arrancamos un poquito con lo que sigue, que es logaritmos, ¿sí? Voy a dejar de grabar.